¿Qué podemos hacer, Carlos? Pues nos tenemos que organizar para echar a Morena del Palacio, mano. Sí. Eso es lo que tenemos que hacer, porque no tienen enmiendo estos cuates, no corrigen. Entonces vamos a tener un segundo trienio muy malo, muy malo. El primero fue pésimo. El segundo trienio también va a ser muy malo. ¿Por qué? Porque no están corrigiendo, están doblando la apuesta. Entonces, no hay que quitar el ojo de que hay que ir con fuerza a las elecciones del 22, que hay 6 gobernaturas, del 23, que hay 2 gobernaturas, pero sobre todo la del 24, en donde de nuevo está en juego la presidencia de la República. Entonces nos tenemos que organizar para quitar a un gobierno que le está fallando a México. Entonces es otra acción que permite miles de acciones en medio, pero tenemos que caminar hacia allá. ¿Qué tal, pregoneros? Bienvenidos a una nueva videotransmisión más. Un servidor y amigo Francisco Nal reportándoles para Pregoneros 4T. Y sí, ya salió Claudio X González, el patrón de todo este PRIAN-RD y de esta oposición en México, a quejarse y a arremeter en contra de este acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación. Es en este acuerdo en el que se busca agilizar todos los trámites y evitar la detención de las megaobras del gobierno actual. Pues por todos estos amparos promovidos por Claudio X González, él fue uno de los primeros en poner estos amparos contra la cancelación del aeropuerto del Texcoco. Y así sale Claudio X González nuevamente en esta reunión con estos chayoteros, con Alasraqui, con el impresentable de Javier Lozano y con Beatriz Pajés, otro miembro más de coalición del Va por México. Con un solo decreto, dice Claudio X González, Andrés Manuel López Obrador pretende tirar al basurero 20 años de avances en materia de transparencia y rendición de cuentas en México. ¿A quién beneficia el decretazo presidencial? A la opacidad y a la corrupción, ni más ni menos. Y esto fue lo que dijo Claudio X González en reunión con todos estos impresentables. Vamos a verlo. Empezamos a ver de repente ya casos como los que se acaban de publicar recientemente en relación a la construcción en Santa Lucía, de problemática de corrupción del ejército en relación a algo que no le toca hacer al ejército, que es estar construyendo aeropuertos o trenes o bancos de bienestar aquí o allá. Entonces, esto va a terminar en el descrédito creciente de las Fuerzas Armadas, y eso no le conviene a México, ni le conviene a las Fuerzas Armadas. Entonces, sí, realmente es algo delicado, pero comentabas tú, esto está en el librito de texto, digamos, de los populistas autoritarios, 100%. Hacer este tipo de cosas. ¿Cómo es esto otro también? De que por decreto ahora se declaran de interés nacional y se quedan reservadas, ¿no? Como estratégicas, toda una serie de obras en las que está ya involucrado el ejército y otras dependencias del gobierno. También está dentro del librito del populismo autoritario. Ahora, una lectura alternativa de esto, que yo me pregunto si no tiene cierto asidero en la realidad, es que este no nada más es un golpe de fuerza del gobierno, sino también es una señal de desesperación del gobierno federal. Es decir, el gobierno no le está saliendo nada. Estamos en crisis económica, en crisis de salud, en crisis de educación, en crisis de seguridad, en crisis institucional, en crisis de pobreza, ¿no? Cuando ellos dijeron primero los pobres, estamos en una crisis de pobreza, 6 millones de pobres más, no les está saliendo nada. ¿Qué hace el presidente? Y eso nos lo ha demostrado desde hace mucho tiempo, cuando no le salen las cosas. En lugar de corregir y enmendar, dobla la apuesta, voy más duro, me aviento con más fuerza. Entonces, esto, por ejemplo, este segundo elemento de que está declarando como estratégicas y de interés nacional y reservadas, por lo tanto, todas estas obras, tiene que ver con que no le están saliendo las obras. Primero, no tienen sentido las obras. Segundo, van atrasadas las obras. Tercero, le está saliendo mucho más caras las obras y van para mucho más tiempo del que ellos habían sugerido que iban a tardarse en hacer esas obras. Escuchen a Claudio X González, pues precisamente para esto es este acuerdo, no es ningún decreto, es para agilizar todos los trámites y evitar la detención de las megaobras. Ante todas estas acciones jurídicas promovidos por todos estos grupos de interés como el de Claudio X González. Por eso están atacando con todo esto esta oposición, por esto están derramando bilis. Nada tiene que ver con la transparencia, como lo mencionó el presidente, ya que todas las dependencias del gobierno están obligados a rendir cuentas. Eso no se elimina para nada. Vamos a seguir escuchando. Entonces quiere acelerar el paso a como de lugar. Entonces, una lectura es un golpe de fuerza. Otra lectura posible es, no, es una señal de debilidad y una
apuesta seguida del presidente para tratar de apertrechar lo que él mismo ve que está yendo muy mal y que está frágil. Y hay que recordar otra cosa, porque este es del general secretario de la Defensa Nacional, pero también el almirante secretario. Recuerden ustedes que hace cosa de 2 meses se le fue muy duro al Poder Judicial y dijo de la corrupción el Poder Judicial que el enemigo estaba en casa. Ya no son señales, o sea, ya, es decir, esto ya no es meramente un lance, una casualidad, una ocurrencia. Ahí hay una línea. De lo que estaba comentando Claudio, para poner en contexto a nuestra audiencia, el día de ayer se publica, fíjense, no un decreto, no, un acuerdo. La naturaleza jurídica de un acuerdo, lo sabemos los abogados, no es un reglamento, no es una reforma legal, no es una reforma constitucional, un acuerdo interno del presidente de la República. ¿Pero qué es explícanos un poco. Un documento que él firma, administrativo estrictamente, pero fíjate nada más, determina que la realización de proyectos y obras de infraestructura del gobierno serán, escuchen, de interés público y seguridad nacional. ¿Qué significa esto? Y entonces ahí mete a todos en un común, una suerte de cajón desastre, todas las obras, telecomunicaciones, puertos, aeropuertos, infraestructura, carreteras, energía, todo lo que realice el gobierno. E instruye a las dependencias del Ejecutivo a que en 5 días otorguen el permiso provisional que va a tener una duración de hasta 12 meses. Sin más dilación que la solicitud, inmediatamente me lo entregas, dura 12 meses y al ser seguridad nacional, bajo ese paraguas, entonces ya no tienes que licitar absolutamente nada. Ni transparentes ni madres. Es decir, gravísimo, claramente ya todo el mundo puso el grito en el cielo. Obviamente vendrán acciones de inconstitucionalidad por parte del Poder Legislativo, obviamente vendrán muchos amparos, porque entonces está diciendo, me vale madre mía, igual no tengo mi dictamen de impacto ecológico. Igual no tengo los terrenos, las consultas a los pueblos indígenas, nada. Todo va a ser un fast track por un acuerdo del presidente. Lo que hacen precisamente los populistas, los dictadores. Eso es lo que le iba a preguntar. ¿Esto ya es de dictador? Esto es por decreto. Así es. Sí. ¿No? Eso es. Y aquí quiero ver a la Corte. Aquí sí quiero ver a la Corte que le ponga. Claro, pero fíjate que aparte de todo lo que ha señalado Javier en términos de falta de transparencia y de cómo es posible que un gobierno que se supone que abandera el tema combate a la corrupción esté metiendo este tipo de decretos o de acuerdos, a mí lo que me preocupa también es el uso que se le está dando a la figura de seguridad nacional. Es correcto. Porque en este momento lo estás utilizando con fines administrativos. Pero, ¿y qué tal? Yo te lo comentaba, Carlos, ¿y qué tal si mañana dice, pues por seguridad nacional, ¿verdad? El canal de Alarraqui o el medio de comunicación tal está prohibido, o señores, por cuestiones de seguridad nacional ustedes ya no se pueden asociar, ni reunir, ni tener libertad política. Claro. Es decir, esto abre la puerta a muchísimas cosas y muy peligrosas para las libertades, ¿eh? No les digo, ahí Beatriz Pajés metiendo su cuchara prácticamente viene a decir que en algún momento el presidente se va a volver un dictador y va a venir a censurar a todo mundo, a prohibir la libertad, las libertades. Es realmente ridículo el papel de esta oposición, de estos chayoteros. Vean nada más. Estos tíos atemorizan, ¿no? Y afortunadamente aquí en la mesa estamos gentes que haya o no temor, nos seguimos pronunciando. Sí. Pero a una parte de nuestra sociedad sí la callan. Inclusive, de repente, a sectores completos los logran acallar a base de miedo, ¿no? Con la amenaza de la UIF, del SAT, de salir en la mañanera, etcétera, etcétera. Entonces, nos tenemos que crecer porque nos tenemos que pronunciar ante estas cosas muy delicadas que yo repito, no nada más creo que son golpes de fuerza, también son, creo, señales de desesperación y de debilidad. Nos exponemos a salir a la mañanera, dice Claudio X González. Qué ridículo, en serio, y así es el líder de esta oposición. Por eso ya hasta el periodista Álvaro Delgado pues prácticamente trapea con su imagen. Es realmente lamentable. Escuchen lo siguiente que van a comentar. Vale madre, dice que viola la ley, no viola la ley, va a hacer lo que quiere. ¿Cómo se para esto? O sea, somos latinos y nosotros 30, 40, 60 editorialistas en los periódicos y radio que tenemos los pantalones de mostrar lo ilegal. Pero ¿y luego qué? ¿De qué sirve tu pinche ley de que inconstitucionalidad si de todos modos hace lo que quiera? ¿Qué le importa al general secretario lo que decimos nosotros? Le vale madre. Mira, hay cosas que ¿ya me entiendes? Hay cosas que sí se pueden combatir por la vía legal o jurisdiccional. Y este acuerdo, estoy convencido de que se va a ir por la vía jurisdiccional. Va ¿no está en la ley o no está en la ley? Por eso, sí, claro. O sea, te va a ir vía amparo a los particulares. Sí. Vía amparo a los particulares, vía acción de inconstitucionalidad, quienes están legitimados para ello, señaladamente, una tercera parte, un tercio de la Cámara de Diputados y o de senadores, ya anunciaron que lo van a hacer, es evidente. Ahora, hay otro que son lecturas o señales políticas de las que ha venido hablando Claudio, que esas no tienen tampoco un asidero jurídico, aunque sean abiertamente o flagrantemente una violación a la ley, como lo acabo de leer, no habrá quien pueda imponer una medida, ¿no? Una sanción
por esa expresión del general secretario. Pero violó la ley. Sí, sí la violó. En Estados Unidos presenta su renuncia, el presidente le pide renuncias ahorita. Pero si lo que está diciendo Beatriz es, por Dios, si esto se lo redactaron en Palacio Nacional, ¿qué chingada van a andar pidiendo su renuncia? A ver, están las acciones legales. Cuentan. Ahí va a haber amparos, sí, puede haber ¿De quién? acciones ¿Amparos de quién? de las personas que son afectadas. Sí. Nosotros ya estamos estudiando el tema. Por eso, pero dime afectadas. Afectadas, por ejemplo, las personas que podrían, claro, efectivamente. Pero ¿por qué si sigue construyendo? No, porque se puede ver afectada la posibilidad de participar en esas obras, porque no va a haber competencia, por ejemplo. Entonces, esto viene a afectar los derechos. Y esos que sean afectados se pueden amparar. Luego están, los partidos de oposición pueden presentar acciones de inconstitucionalidad en relación a esto, ¿no? Entonces, está la vía legal, está la vía de la protesta verbal, que es muy importante. Tú dices 30, 40, yo creo que son muchos más a lo largo y ancho de la Constitución. Y luego, cuando empiezas a ver, no nada más los editorialistas, sí, que de alguna manera se presentan en contra en esto. Cuando yo sigo las redes en relación a esto, están prendidas las redes y son miles y miles y miles de personas. Yo creo que decenas de miles de personas que están en estos debates. Y todos los días se involucran cada vez más mexicanos en esos debates. Y eso es muy bueno. Espero que sobre todo la clase media. Y al final, después de toda esta lloradera, ¿qué es lo que pretende Claudio X González? Saca a relucir las pretensiones políticas y de prácticamente hacer una unidad de todos los partidos políticos contra Morena. Escúchenlo. Sino con el desastre que estamos viviendo a nivel país, la urgencia que estamos viviendo a nivel país. ¿Qué podemos hacer, Carlos? Pues nos tenemos que organizar para echar a Morena del Palacio, mano. Sí. Eso es lo que tenemos que hacer, porque no tienen enmiendo estos cuates, no corrigen. Entonces vamos a tener un segundo trienio muy malo, muy malo. El primero fue pésimo, el segundo trienio también va a ser muy malo. ¿Por qué? Porque no están corrigiendo, están doblando la apuesta. Entonces, no hay que quitar el ojo de que hay que ir con fuerza a las elecciones del 22, que hay 6 gobernaturas, del 23, que hay 2 gobernaturas, pero sobre todo la del 24, en donde de nuevo esté en juego la presidencia de la República. Entonces nos tenemos que organizar para quitar a un gobierno que le está fallando a México. Entonces es otra acción que permite miles de acciones en medio, pero tenemos que caminar hacia allá. Y ante las crisis que se están viviendo, dicen en Estados Unidos que no debes desaprovechar nunca una crisis, tienes que aprovecharla para aprender y para reaccionar. Y entonces, mucho de lo que nos está sucediendo ha sido, también hay que reconocerlo, porque lo hemos permitido. Claro. Porque no hemos sido lo suficientemente participativos, propositivos, exigentes, auditores como ciudadanos, para que no nos pasara el López Obradorismo y el peñanietismo también. Claro. Bueno, estas cosas pasan en sociedades en donde los ciudadanos soltamos la política. Nos tenemos que involucrar profundamente, cada vez más mexicanos, para resolverlo. Y si no lo hacemos en una crisis, pues entonces ¿cuándo lo vamos a hacer? Claro. Entonces nos tenemos que levantar ante esta urgencia. Pues ustedes lo escucharon, mis estimados pregoneros, y así pretenden sacar a Morena de Palacio Nacional, como le dice Claudio X González. Al final de cuentas, critica absolutamente todo de este acuerdo promovido por el presidente Andrés Manuel López Obrador, pues para prácticamente darle pues avances significativos y rápidos a todas las megaobras de este gobierno, que es lo que no quiere esta oposición, que se cumplan en pues ya los plazos que se tienen establecidos. Ellos quieren que pues sea un rotundo fracaso todas las megaobras y toda esta pues todo este gobierno de la Cuarta Transformación. Obviamente les cayó como un balde de agua fría este acuerdo pues publicado en el Diario Oficial de la Federación sobre la seguridad nacional y de interés social de las megaobras de la Cuarta Transformación. Es realmente cinismo sin límites de esta oposición liderada por Claudio X González, y así pretende sacar a Morena, como les comento. Todo esto es político para ellos. Lo que busca, como le dijo a Carlos Alarraqui, al final de cuentas es unir a todos. Crear un mega descontento a nivel nacional para ahora sí unir hasta Movimiento Ciudadano a esta oposición en contra de Morena, en contra de AMLO. Pues ahí lo tienen, mis estimados pregoneros, es la información que les traigo por el momento. Dejen sus comentarios acerca de esta videoinformación. Así salió el patrón, ahora directamente, sí, ya se había tardado un poco, pero así salió el patrón a arremeter en contra de este acuerdo, y también arremetieron en contra de Sedena, que sí, las Fuerzas Armadas están pues sí al frente de todas estas mega obras. Pues sí, a esto tenían que tirarle, ya que no les quedaba de otra a esta oposición. Bueno, pregoneros, recuerden que estamos en busca de la información en esta Cuarta Transformación. Nos vemos en un siguiente video. Que sigan pasando un excelente día. Hasta luego.